Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Señor Sánchez del Real, le llamo al orden. Para mí, ¿no? No lo has pedido. No lo has pedido, ¿no? No hace falta, no hace falta. Puedes declinar. ¿Puedo declinar el uso de la palabra, señora presidenta? Por supuesto, señor Creo candidato. Que en economía de tiempo y de salud vital de todos los presentes será bueno ir terminando, me parece, salvo que la superioridad del Parlamento decida otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor candidato. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señorías, les pido silencio, por favor. Señorías, subo a esta tribuna para manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento a todas las fuerzas parlamentarias que van a impedir que prospere esta moción de censura. Fuerzas que, como hemos visto a lo largo del día de ayer y también de hoy, ejercen su crítica responsable al Gobierno, pero que evidentemente comparten en su mayoría los avances sociales y también el proceso de modernización que estamos liderando en el país. Y que también, lógicamente, comparten con nosotros y con nosotras la negativa tajante a que España dé la vuelta a 10 años, 20 años o 50 años atrás. Creo que este debate de la moción de censura, lo ha dicho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a lo largo de estas dos jornadas nos han recordado tres cosas importantes que me gustaría, al menos desde el Gobierno, compartir con sus señorías y con los españoles que estén viendo esta moción de censura. En primer lugar, que no hay tal dictadura ni tampoco un régimen autocrático que es el que describen los proponentes y también la derecha con su abstención. España es, afortunadamente, una democracia plena, que resuelve sus problemas con argumentos y también con votos sus diferencias. Que España no está sumida en el apocalipsis que describen con distintos acentos y con distintos decibelios tanto la ultraderecha como la derecha. España, en cambio, pese a todas las dificultades, lo que hace es avanzar, crecer, crear empleo, también bienestar social, en medio de las enormes dificultades que estamos atravesando, en primer lugar, con la peor emergencia sanitaria de la historia de la humanidad en estos últimos 100 años y ahora con la peor crisis humanitaria con la guerra de Putin en Ucrania. Y que protegemos, en consecuencia, a las clases medias y a los más vulnerables. Que España, en consecuencia, no está al borde de la ruptura, sino que la Constitución se cumple en todos los puntos cardinales y que solo la incumple una derecha que sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, quisiera también compartir con sus señorías que España cuenta hoy con un Gobierno de coalición progresista, que es capaz de sacar adelante las reformas que necesita el país, garantizando algo muy preciado que perdimos durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal, que es la paz social. Logrando acuerdos con la mayoría parlamentaria de esta Cámara, que es plural, que es diversa, fruto de la expresión de los ciudadanos y ciudadanas con su voto. Este Gobierno no está haciendo sino llevar al Boletín Oficial del Estado todo aquello que reivindicaron los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron hace una década contra los recortes de las pensiones, de la sanidad, de la educación, de la ciencia, también en la negación al cambio climático, de los derechos de las mujeres y de los derechos y los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Y, en tercer lugar, que la verdadera razón que une al partido que propone la moción, al candidato interpuesto que aceptó este encargo y al partido que esconde la mano con su abstención, nos dice que es por respeto al candidato Tamames, pero en realidad tuvieron ya decidido la abstención hace mucho antes de que el candidato Tamames aceptara el encargo del partido de la ultraderecha. En fin, lo que une a todos ellos no es otra cosa que detener los avances sociales y las políticas progresistas de este Gobierno de coalición progresista. En definitiva, desandar el camino,
volver a poner en práctica las políticas neoliberales que el candidato a la presidencia del Gobierno ha reiterado y defendido en sus intervenciones. Políticas hoy desacreditadas que, si hicieron algo en nuestro país, fue desgarrarlo social y territorialmente. La derecha y la ultraderecha actúan hoy unidos con un único móvil, y es el retroceso. Unos quieren echar atrás el reloj 10 años, a los tiempos de Rajoy, sus políticas antisociales. Eso es algo que ha planteado en reiteradas ocasiones a lo largo de estos 2 días el candidato Tamames, cuando la corrupción, por cierto, campaba a sus anchas y peligraba la cohesión de España. Otros quieren llevar la máquina del tiempo mucho más allá, incluso 50 años atrás. Esa es la única razón de esta moción destructiva. Y fíjense, escuchando las intervenciones que se han hecho a lo largo de esta moción de censura, la Constitución, hay que recordar, sobre todo para el conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta moción y que desconozcan su contenido, la Constitución estableció que nuestra moción de censura sirviera, por encima de todo, para conformar un nuevo gobierno. No para derribar uno, sino para dotar al país de otro, con el impulso y el sustento de una nueva mayoría parlamentaria. Ese es el espíritu del artículo 113, señor Tamames, de la Constitución española, que concreta en su letra el artículo 177 del reglamento de esta Cámara. Nada de eso hemos visto ayer y hoy aquí. Ni hay candidato a presidir el Gobierno, señor Tamames, ni hay gobierno posible, ni hay un programa de gobierno, salvo el retroceso. Y es bastante elocuente esto. Y lo es porque quienes se proclaman guardianes de la Constitución se burlan descaradamente de la Constitución, de su espíritu y de sus artículos. Es curioso que los que se erigen en el partido del orden lo que hagan sea promover de este modo el desorden y traten de socavar así las instituciones democráticas. Y es aún más curioso y elocuente que la derecha tradicional, si podemos llamarlo así, se acerque cada vez más a la ultraderecha. Hace 2 años, ante la primera edición de la moción de censura de Vox, quien dirigió entonces el Partido Popular tuvo un arranque de lucidez, también de decoro, de compartir con un partido democrático valores democráticos y decir, en referencia a la ultraderecha, y cito textualmente, no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Hoy asistimos a una nueva edición de aquella primera moción de censura. ¿Y qué dice hoy el líder ausente de la derecha tradicional ante esta historia repetida, esta vez como farsa? Calla. Pero con su silencio lo dice todo. Y lo que dice es que saben y necesitan a Vox para poder gobernar en comunidades autónomas y en ayuntamientos a partir del próximo 28 de mayo. Por eso pasa el Partido Popular de un decente no a una indecente abstención. Y en una tesitura como esta, nadie puede ponerse de perfil, señorías. No puede haber equidistancia entre la legitimidad democrática de origen, la que dan las urnas, por cierto, un programa de investidura y una mayoría parlamentaria en esta Cámara, y el vacío y la furia que hemos escuchado a lo largo de estos 2 días. No se puede ser indiferente ante un fraude constitucional de este calibre, como hemos vivido durante estos 2 días en esta Cámara. Será la historia, señorías, la que otorgue el lugar que merece a esta moción de tierra quemada. Y mientras tanto, señorías, le quiero decir a la sociedad española que el Gobierno que tengo el honor de presidir ha encarado este debate con el máximo respeto. Señor Tamames, usted se ha quejado de que el Gobierno expusiera de manera amplia toda su gestión al frente del Gobierno, pero no se olvide de una cosa. Usted aquí ha sido nada más y nada menos que elegido como candidato a la presidencia del Gobierno de España. Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del Gobierno de España. Nosotros hemos respetado a este Parlamento. Le pido también que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante estos 2 días de celebración de la moción de censura. Nosotros hemos defendido una gestión de Gobierno y un proyecto que va mucho más allá del tiempo ordinario de esta legislatura y que mira a un horizonte mucho más amplio. Ese ha sido el sentido último de nuestra acción de Gobierno en estos años, hacer que España avanzara, superar el legado de cenizas de un pasado al que otros quieren regresar, y esta moción de censura es, en definitiva, eso, un intento más de frenar
la labor transformadora y reformista de este Ejecutivo. Y lo hace con una apelación reiterada, por cierto, al adelanto electoral, algo que se olvidó el candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Tamames, de decir ayer, como si la legitimidad del Gobierno no estuviera precisamente ahí, en el poder y en la fuerza del voto aquí expresado por los diputados y diputadas de estas Cortes Generales, en la voluntad, en definitiva, del pueblo español, libremente expresada en las urnas el pasado año 2019. En el resultado de unas elecciones que ustedes no han dejado de impugnar ni un solo día en estos años. Tanto que piden elecciones anticipadas. Cuando haya elecciones anticipadas y la derecha y la ultraderecha la vuelvan a perder, estoy convencido volverán a poner en cuestión la legitimidad de esas urnas y, por supuesto, también la mayoría parlamentaria que sustente al Gobierno de coalición progresista. Por último, quiero dirigirme a los verdaderos protagonistas de la acción del Gobierno, que es la gran mayoría social española, para trasladarles un mensaje de confianza y también de esperanza. Sabíamos que vamos a calificarlo así, rocambolesco intento de frenar en seco a nuestro país, evidentemente no iba a salir adelante. Ha sido uno más entre los muchos que han puesto en marcha las derechas a lo largo de esta legislatura, con una pandemia y ahora con una guerra. Más de 3 años en los que hemos atravesado emergencias inimaginables, situaciones de extrema gravedad, producto, evidentemente, del sufrimiento que han tenido nuestros conciudadanos, en las que fuerzas que ahora, en fin, proclaman ese compromiso con la patria no han colaborado y que lo único que han hecho ha sido proponer mociones de censura. Sea del sí o desde la abstención, se han unido para intentar derribar una y otra vez a un Gobierno legítimo como fuera. Aunque eso supusiera, por supuesto, poner en peligro la salud en plena pandemia, la seguridad o la prosperidad de España en plena guerra en suelo europeo. Una y otra vez fracasaron en su propósito, porque jamás imaginaron, señorías, que esta legislatura llegaría a la conclusión, que aprobaríamos 3 presupuestos generales del Estado en tiempo y forma, que seríamos capaces de aprobar 200 iniciativas legislativas, algunas de enorme calado, con diálogo social, con una apelación constante y permanente a la convivencia y con acuerdos parlamentarios y con paz social. Que recibiríamos también sistemáticamente un apoyo inequívoco de la Unión Europea a nuestro plan de recuperación y a nuestra agenda de transformación y de modernización de España. Pues bien, se equivocaron. Y hoy es un buen día para decirlo alto y claro, para recordar de nuevo a quienes dicen sí a esta moción de censura o a quienes se abstienen que el apocalipsis no ha llegado ni se le espera. Que este proyecto reformista de avances sociales, que tiene como principal protagonista la mayoría social de nuestro país, no solo ha sido capaz de resistir pandemias, volcanes y guerras, sino que está fuerte, con más ganas que nunca de seguir avanzando. Porque vamos a seguir avanzando, señorías, desde la humildad y el compromiso con nuestro país, desde la responsabilidad, la ambición, señor Tamames, y también la valentía que nos ha traído hasta aquí. Dispuestos a consolidar la década de progreso que nuestro país y su gente se merece y necesita. Muchas gracias, señor Tamames. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Dije antes que no pensaba intervenir más, pero la introducción de la última presentación por parte del presidente del Gobierno, haciendo una síntesis de sus ideas, me obliga, creo, a plantear también algunas cuestiones.
Yo creo que, primero de todo, deberíamos volver a aquella idea de quién da los títulos de derechas y de izquierdas, de quién da los títulos de fascistas o demócratas. Un gobierno no tiene por qué dar títulos, tiene que criticar los problemas, la falta de planteamientos de cuestiones importantes o de propuestas. Y yo creo que ahí el presidente del gobierno tiene una cierta tendencia a la ucronia. ¿Qué habría sido si no estuviera aquí el gobierno Salvador? Bueno, pues se puede inventar una especie de apocalipsis propia para ilustrar el caso. Pero eso es parte del síndrome de la Moncloa también. Y nos lleva a aquella situación extrema cuando un candidato dice el caos o yo, y la respuesta del pueblo unánime es mejor el caos. Yo sinceramente creo que hay que disminuir un poco la dosis de personalismo y la capacidad de calificar a los demás según uno desea. Estamos ya un poco aburridos en España de toda esta vuelta de la terminología del año 36, de fascistas, antifascistas, etcétera, etcétera. Aquello fue el preludio de cosas muy malas. Ojalá que esto no sea el preludio de cosa parecida. No vamos a hacer una ucronia. Por lo tanto, yo diría que lo que hay que plantearse es la crítica de los temas que se plantean. Es decir, aquí se ha dicho que no he presentado programa de gobierno. Lo digo en alguna parte del escrito que ustedes tienen a través del mensajero electrónico. Lo digo francamente. Hay temas claros y específicos que se complementan en ese escrito, aparte de lo que aquí, por razones de tiempo y de espacio, no se ha comentado. Hay la propuesta de un fiscal especial que dependa solamente del Congreso de los Diputados, el mismo que está actuando en Estados Unidos con el presidente Biden. Hay la propuesta, aunque parezca a algunos pintoresca, de un cuerpo de voluntarios ecológicos para que las juventudes urbanitas se enteren de que dónde está el campo y qué es el campo y hagan trabajos específicos de protección de bosques y de aguas. Hay que plantearse, en el escrito está, no lo mencioné expresamente, la Universidad Machado Neruda. Un planteamiento de un nuevo centro iberoamericano en ambas orillas para el mejor desarrollo de la lengua española que mencioné anteriormente. Un plan agrario, incluso le di una cabeza a ese posible plan agrario, Jaime Laboz Espinosa, que fue quien desarrolló precisamente el mejor programa agrario que ha tenido España nunca. Quizá el de Jovellanos habría sido mejor, pero no tuvo tiempo de cumplirlo, ni cosa parecida, un plan agrario como el de los pactos de la Moncloa. También hay que plantearse, y se plantea, la ampliación del riego en una época de calentamiento global, que a ustedes tanto les gusta mencionarlo una vez y otra vez, pues precisamente cuando el Ministerio de Transición Ecológica ha decretado que no hay ni una hectárea más de regadío en España, y cuando hay agua disponible, según se expuso ayer claramente, como también el tema de la reforestación, los sumideros de carbono que se decía en el escrito y también en la conferencia de prensa previa, 2 millones de hectáreas que serían la mejor aportación al plan europeo de lucha contra el cambio climático. Todo eso está ahí como está también el planteamiento de un acercamiento a las grandes empresas, donde hay una estrategia de grandes empresas. Ya que tanto se habla del IBEX 35, ¿por qué no se organiza un hub de industrias españolas verdaderamente potente en torno a eso? En vez de criticarlo como si fuera la conjura maliciosa del capitalismo español. Y además hay que plantearse también toda una política económica como se propone en uno de los 3 puntos en que finaliza la moción de censura. Es decir, un programa económico
En segundo lugar, una ley electoral para quitar sobrepeso a los votos nacionalistas y después, finalmente, un ataque en profundidad conjunta a la corrupción. Ha habido programa. Me he tomado en serio el tema, señor presidente del Gobierno, y usted lo sabe porque tendrá idea de las cantidades de previsiones sucesivas y redacciones sucesivas que tengo. Pienso ordenarlas en estos días. Me parece que llegarán a 25 o 30 y el trabajo ha sido bastante amplio. Está mal que yo lo diga, pero es así. Y entonces me he tomado muy en serio esta proposición de moción de censura. Lo he meditado muchos días y a pesar de las enunciaciones de ustedes de que entraba en la caverna de la derecha, me encuentro bastante a gusto. Quiero decir que he estado absolutamente libre para hacer y decir lo que yo pensaba más oportuno y más racional. Los proponentes de Vox, repito, han tenido una valentía que no ha tenido ningún grupo parlamentario anterior de invitarme a presidir o a encabezar esta propuesta. Me recuerda cuando los militares invitaron a Celso Furtado, al economista Celso Furtado brasileño, le invitaron los militares a hablar cuando la dictadura militar. Y lo primero que dijo es que iba al Parlamento de Brasilia porque le llamaban para explicar al país, sin necesidad de pasar necesariamente por las predicciones y las cautelas militares. Le criticaron todo eso y, sin embargo, dio la idea de que había un Brasil futuro para desarrollar, haciendo una labor y una contribución extraordinaria. Mínimamente podría quedar más que compensado pensando que esta moción de censura ha convocado, lo dije antes, ha convocado a millones de españoles a la conciencia política, a la preocupación por problemas, al conocimiento de dificultades que tenemos todos y que tenemos que resolver. Así que yo me voy muy satisfecho en ese sentido, no lo puedo negar, y también agradecido a todos porque creo que esta es mi última intervención, espero, pues darles las gracias por acogerme en esta casa con una amistad al final que aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias, señor candidato.